Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos a otra entrega de Sondeo y les, como siempre, agradecemos y deseamos el mejor y mayor de los provechos a los amigos que nos acompañan a esta hora en el almuerzo o ya en la sobremesa. Bueno, debemos conversar en el día de hoy con Tobías Crespo, que es diputado del Partido de la Liberación Dominicana, el autor de la Ley de Tránsito. Sí, miembro del Comité Central del PLD. Miembro del Comité Central del PLD, que por cierto en el día de ayer el órgano que tiene que ver con el trazado de las políticas fundamentales del partido, pues debía tomar una decisión que era esperada por amplios sectores del país. Todas las expectativas estaban centradas en esa reunión de anoche, que se llevó a por lo menos 5 horas, porque fue desde las 7 de la noche hasta las 12 menos 20 minutos de la noche. Casi ya al filo de la medianoche llegando. Exacto. Y me dicen que fue muy distendida y muy armoniosa, que había muchas sonrisas, sí, muchas cosas. Y bueno, porque muy relajados. Como no había, aun cuando, ¿qué te digo? Fue un poquito difícil para llegar a la carpintería que se delineó para que las cosas salieran bien o lo mejor posible sin afectar la unidad de la organización, sin poner en riesgo la armonía interna y sin que se viera que ninguna de las partes había sido afectada. Del liderazgo que comparte ese partido había sido afectado. Entiéndase, ni le pasaron un rodillo a Leonel, ni tampoco el presidente Medina resultó afectado. Desde mi punto de vista se le buscó un bajadero al tema para que en vez de que se viera o se tuviera la percepción o la visión de que una de las partes resultaba derrotada o una gananciosa con respecto a la otra, se buscó ese bajadero, una salida, si se quiere, a tabla rasa. La decisión se puso en manos o en una cancha diferente, en la cancha de 5 juristas constitucionalistas. Sí. Entonces, ¿cuál es la sesión, si se quiere, la sesión o el desprendimiento de una y otra parte? Bueno, los juristas van a decir si choca o no con la Constitución. Sí, si es contraria a normativas constitucionales. Si es contraria a normativas constitucionales, bueno, no se aprueba. Nos referimos a primarias abiertas y simultáneas. Con padrón abierto y simultáneo. Con padrón cerrado. Si los juristas dicen que no hay problema, entonces se va a primarias abiertas o con el padrón de la Junta Central Electoral. Entren todos. No es al revés, Luis. No es al revés. Sí, o sea, el presidente estaba con padrón abierto y simultáneo. Esa es la posición del presidente. Sí, pero padrón abierto y simultáneo. Pero el tema es de si es el padrón, si es así, es con el padrón de la Junta. Sí. Esa es la posición del presidente. Sí. La posición del expresidente Fernández y de una serie de instituciones, Finju, Participación Ciudadana. El Frente de Partidos Opositores. El Frente de Partidos que acaba Opositores. De enviar una correspondencia. El PRM y una encuesta que la del día de ayer, publicada en el día de hoy por el periódico El Caribe. El Caribe, que establece sencillamente, déjame ver, establece que la pregunta era, ¿cómo piensa que deben celebrarse las primarias en los partidos políticos? Padrón abierto, 21%. Padrón cerrado, 79%.
Así opinan los lectores del Caribe. Así opinan los lectores a través de los cuales el Caribe hizo esta encuesta. Pero así opina la mayoría del país y del liderazgo político. Yo pienso que y de la gente que defiende la institucionalidad en sentido general. Porque quiere que los partidos no se metan en un lío. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto se difirió a 5 constitucionalistas, que no pase de ahí, no se sabe ahora el mecanismo de cómo lo van a seleccionar. A lo mejor buscan 2 y 2 y uno neutro, pudiera ser, pero bueno, son constitucionalistas al fin. Sí. Donde dice que una cosa es amarilla, no puede decir que el otro que es verde, porque la Constitución no se puede interpretar. Entonces, ¿qué parecería que con esta decisión lo que se quiere es interpretar? Pero no es así. Lo que se quiere es salvar, por una cuestión de delicadeza, salvar ¿cómo te diría? O evitar que se vea que a una de las partes se le dobló el brazo. No afectar los liderazgos, sino, bueno, eso lo decidió otro, o se decidió por razones constitucionales. Sí, pero respetando la institucionalidad. Pero se respetó la institucionalidad, esto no lo determinó Leonel, esto no lo determinó Danilo, esto lo determinó un grupo de juristas, 5 inconstitucionalistas, que se apegaron a lo que decía el librito, la Constitución. Pero sin embargo, Luis, fíjate... Pero perdóname, para ya concluir esa partecita, Danilo, y se lo pregunta Monegro, el director del periódico El Día, se lo pregunta en un mensajito en las redes, en un tuit que publicó, que él decía, ¿y cómo es eso que el Partido de la Liberación Dominicana sugiere que se interprete una decisión, que 5 constitucionalistas interpreten lo que es una decisión ya de la Suprema Corte de Justicia? Porque es que eso, como se ha publicado ya, no amerita discusión porque llegó a la categoría de la cosa definitivamente juzgada, que no puede ser revisada, ni interpretada, ni manipulada. Sí, eso sencillamente. Eso dice, tú sabes que eso dice Alfredo Pacheco en unas declaraciones que ofreció hace apenas un par de horas o menos de una hora, que dice que bueno, que eso no se puede interpretar, que he decidido así. Sin embargo, y me ha llamado muchísimo la atención, ahorita mismo Eddie Olivares dice que eso no es así, que eso es que decir que es una cosa irrevocablemente juzgada es una ficción que se han inventado y que se pueden establecer primarias abiertas, o simultáneas. Bueno, pero eso lo dice Eddie. Pero me ha llamado la atención. Eso lo dice Eddie Olivares, que ya no es miembro de la Junta y que ya es un dirigente político porque es el vocero de Hipólito. Eso te estoy diciendo porque resulta que el PRM tiene la posición contraria. Él está yendo en contra de la posición. El PRM como organización, pero ya se ha dicho que Hipólito está de acuerdo con esa posición. Ahora, el PRM como institución, lo que es lo mismo, el PRM adoptó la posición sustentada por Luis Abinader. Sí. Entonces la adoptó, pero aparentemente Hipólito se había subrogado. No, Hipólito yo apruebo lo que diga el partido, pero en el fondo se sabe que está jugando a otra carta. Entonces, pero eso dice Eddie ahora, eso es igualito que el que era miembro de la Junta Central Electoral, que a Tuidecán aquella vez le dio muchísima funda, porque Ramos, que decía él que se comió un puerquito porque celebraron algunas vagabunderías que se hicieron en la Junta y la celebraron con un puerquito gordito. Entonces, por eso era que tú decías, y se comió el puerquito. Entonces, ¿qué hizo él después que terminó? Era la Junta del PPH que lideraba Hipólito Mejía o controlaba. Entonces, después terminó siendo el vocero del PPH o de Hipólito ante la Junta Central Electoral. ¿Tú me entiendes? O sea, que realmente por una cuestión de delicadeza, yo no creo que una gente que sea miembro de la Junta Central Electoral después aparezca, aunque ya terminó su periodo, aparezca como vocero de un partido político. Por una cuestión de delicadeza. Por una cuestión de delicadeza. No debería ser. No debería ser, porque ya hay un conflicto de intereses allí. Sí, y hay una imagen que mantener. Hay una imagen que mantener. Aquí no se dan ese tipo de cosas. Oye, pero que yo te digo, hay cosas que... Pero en definitiva, no es que no es así. Mira lo que pasa, Danilo. Hay un montón de decisiones que la adoptó la Suprema Corte de Justicia
antes de que se hicieran las reformas del 2010 y se aprobara la nueva Constitución, que se creó el Tribunal Constitucional y se crearon una serie de instituciones y se hizo una serie de reformas con una nueva Constitución. Entonces, allí se aprobó que hasta el 2010 todas las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia que hacía en ese tiempo de máximo tribunal, o sea, era el máximo tribunal de justicia y hacía de tribunal constitucional, o sea, dictaminaba sobre la correcta o no aplicación de la ley, porque no había tribunal constitucional. Entonces, hasta ahí se dejó y se establece en la misma, en la Constitución, o se establece que hasta ahí todas esas decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia no pueden ser modificadas. A partir de ahí. No, están llamadas a sentar jurisprudencia. O sientan jurisprudencia hasta ahí. Claro, a partir del 2010, todo lo que se pueda aprobar por cualquier tribunal por ahí puede ser revisado, conocido por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que esas fueron parte de esas reformas. Y hubo una serie, un pliego de aspectos que se declararon inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Un paquete, eso está ahí, ese legajo. Entonces esa forma parte de eso, de las cosas definitivamente juzgadas. Así es. Entonces eso no amerita interpretación. Esto ahora, yo no voy a decir que es por perder el tiempo, no. Jamás en la vida. Esa es la salida saludable que se le buscó ante lo que pudo haber derivado en una crisis del liderazgo y de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que sí. Eso es. La mejor expresión que tú citas, la expresión correcta, es la salida más saludable, porque se está escrutando la institucionalidad y se está tratando de sentar base en elementos ya institucionalmente establecidos. Y hay una señal positiva que yo veo en esto, dentro de lo que es la crisis, o el asomo de crisis o confrontación de liderazgo, es que esa solución fue planteada por el presidente Danilo Medina, que dijo, no hay problema, vamos a buscar la opinión de 5 juristas, que sean ellos los que decidan, y nos acogemos a lo que y todo el mundo levantó la mano. Entonces, además, comenzando por él, nos acogemos a eso. Entonces, ¿qué dijo Reinaldo, el secretario general del partido? Si los juristas dicen eso choca con la Constitución, bueno, pues punto, se respeta eso. Si dicen que no, entonces se acoge lo de las primarias abiertas, el padrón abierto. Que dijo el presidente que recordó que él juró respetar la Constitución. Ok, el presidente Medina dijo. Entonces, eso es una buena señal. Esa es una buena señal que fuera inclusive el propio Danilo Medina, presidente de la República y miembro del comité político, el que sugiriera esa salida. Esa es una forma de no vulnerar la Constitución, de no crear problemas y sencillamente de mantener, yo lo he planteado 50.000 veces, la clave del PLD para mantenerse en el poder y mantenerse unido ha sido para mantenerse en el poder sobre todo, ha sido el de tener una vocación de poder y de tener fórmulas para mantener o preservar la unidad interna. Eso es fundamental. Es fundamental. Danilo y Leonel tienen el liderazgo distribuido. Pero ellos tienen la capacidad de cohabitar, de no, cada cual, bueno, buscará la forma de imponer sus posiciones, o de ganar terreno en sus posiciones, pero sin embargo, hay una realidad del tamaño de la catedral, es que ambos se complementan, ambos siempre he mantenido eso y se necesitan. Yo creo que sí. Necesitan. Si Danilo se propusiera aguarle la fiesta a Leonel, sencillamente un proyecto de Danilo no iría para ninguna parte sin Leonel. Si Leonel se propusiera agriarle el gobierno a Danilo Medina y complicar la situación con el sector que él tiene dentro y las simpatías que tiene adentro y hacia afuera, se le complicaría la cosa. Entonces, si Danilo Medina, con el sector que tiene dentro y el terreno ganado que tiene dentro de la organización y la logística que le da el poder
Mira, al que Luis, tenga eso es tanto así que lo que tú dices, si en el 2012 el sector de Leonel Fernández se sienta y no sale a hacer campaña, Danilo Medina no No, gana la reelección. exacto, Igual y no se ahora, le da el respaldo. Primero, eso hay que tenerlo bien claro. Primero, la popularidad, el ascendiente, el peso específico que tenía doña Margarita, en sí, ese entonces primera dama, que tenía un posicionamiento. Entonces ella, bueno, aportó su voto. Eso no es cuento camino de que a ella la llevaron. No, no, no. no, ella Ella aportó, empujó. sí. Ella empujó la carreta. No, ella no es una minusválida No, para política, es nada. una Y mujer que entonces, tenía y tiene ascendencia. claro, y entonces lo que aportó el presidente Fernández desde el poder, la logística, las cosas, y él, con su capacidad política, su trabajo político y el endoso de su respaldo a el proyecto. Entonces, todas esas cosas se complementaron y un proyecto de poder que tenía Danilo Medina, un discurso, una propuesta de poder más bien, una propuesta que ofertó al país. Entonces, todas esas cosas se conjugaron y bueno, salió ese 62%. Alguna gente dice que no, que eso no era tanto, pero tú puedes estar seguro que pasaba del 50. Así es. Y es 50 más 1, lo que daba el triunfo. Entonces, como quiera, pon tú que se ayudara a ese 62% con esos factores que estamos hablando. Pero como quiera, había una mayoría. Había una mayoría indiscutible que yo no sé por qué la gente del PRM, que fueron la segunda mayoría, ¿por qué no hicieron, le dieron el reconocimiento temprano al triunfo de Danilo Medina, que todavía no se lo han dado? No, Ya yo creo que no es necesario. no, ya, Pero aquello pasó. ya eso pasó, Es historia. ¿verdad? Agua pasada. Así Pero es. debió por delicadeza, qué sé yo, producirse. Porque eso de los fraudes y esas cosas, eso es cuento de camino. El que está en el poder aprovecha algunas cosas. Pero no siempre. Y no siempre. A veces las cosas son tan adversas, Luis. Aquí la gente olvida que en 1978 Seguro San Rafael fue quebrado, Claro, quebrado. se puso totalmente al servicio Hace- del proyecto de reelección de de los reelección, y no o se pudo. intento, y no se pudo. No se Y no se pudo. pudo. Hipólito, cuando también intentó, acuérdate, Hipólito también, gastó todos los recursos también, posibles. y entonces gastó todos los recursos, porque de eso no se habla. Se hizo puente donde no se De necesitaba. esas imprudencias y de esas indelicadezas, yo no quiero hablar de corrupción, a mí no me gusta ese tema. no. Pero de esas indelicadezas, de esas no se habla. ¿Tú te acuerdas que un senador de entonces nos dijo a nosotros, me hicieron carretera y puente donde yo ni lo había pedido, ni se había pedido? No, claro. Se hizo de todo y no se pudo imponer desde el poder. Y no se pudo imponer. O sea que a veces no es solamente recursos de poder, hay que Faltan tener... otras cosas. Sí, el apoyo para conseguir la electoral. paz y para conseguir el triunfo Así también. es. Mira, de otro lado, Luis, ahorita a las 11 arribó Donald Trump a Puerto Por Rico. fin fue a Puerto Rico. Me dice Después que... antes le llamó a los a los puertorriqueños le llamó ingratos. Sí, que quería que se lo dieran todos. Esos puertorriqueños ingratos, pero por favor, yo creo que aunque puede haber mucho de ingratitud en algunos aspectos, pero sin embargo, no era el mejor momento o el momento indicado para restregarle eso, sacarle eso en la cara a un país que ha estado zarandeado por todos los lados y que está sometido en esas dificultades de toda naturaleza. De hecho, no es un expediente que Trump esté manejando bien. Iba a suspender el viaje y parece que le recomendaron, no, mira, la cosa se ha calentado demasiado, porque tuvo una polémica con la alcaldesa de San Juan, toda una serie de situaciones. Dijo cosas, por ejemplo, cuando él habló de rehabilitar a Florida y a Texas, no habló de la deuda que Florida y Texas tienen con el gobierno federal. Pero sí, cuando habló de Puerto Rico, dijo que la deuda había que pagarlo. No era el momento de hablar de la deuda. ¿Y de dónde va Puerto Rico a pagar deuda ahora? Es un país que hay que reconstruirlo, Sí, que no se exacto. sabe lo que va a costar o el tiempo que va a tardar eso. Igual que ahora, cuando acaba de llegar, pese a que se deshizo en elogio y en alabanza a todo el mundo y trató de ser cortés, hizo un chiste de mal gusto cuando dijo que los puertorriqueños le habían desmembrado el presupuesto al gobierno federal. Lo han descuadrado.
Entonces, Le han descuadrado el presupuesto es federal. un chiste de mal gusto, que no creo que le Pero haya es que ellos gustado. tienen que cargar a cuesta ya con Puerto Rico desde hace Claro. mucho, porque realmente si ellos quieren tener a Puerto Rico como una colonia ahí, bueno, no debe ser solamente en términos políticos, No, debe ser para cargar también con los costos que esto, Claro. en términos económicos, que esto represente, porque mañana fuera, que entonces, Puerto Rico es bueno para que nos endose su respaldo político, pero no es bueno para que nosotros le inyectemos recursos. Claro que los puertorriqueños, una buena parte de ellos, por lo menos, se ha acostumbrado a que de aquel lado le resuelvan las cosas. El sistema de Y, welfare, la y como los cosa, pichones que se quedan en el nido con la boca abierta, esperando que le lleven todo, nada más para tragar, para comer. Sí. Y así no puede ser. No. Así no puede ser. Ahora la situación de Puerto Rico es lamentable, es difícil. Se van a necesitar evidentemente muchos recursos, mucha disposición. La ley, la llamada ley John, ley de navegación en comercial y cabotaje de los Estados Unidos, es una cuestión que está, yo no sé qué va a hacer Trump, él la ha suspendido creo que por 20 o 30 días, pero es una cosa para pensarla mejor, porque tú sabes qué es lo que pasa, que si un barco que no es de fabricación norteamericana y que no tiene tripulación norteamericana toca al puerto puertorriqueño, debe pagar altos impuestos. Y resulta que hay barcos que lo que van es a llevar ayuda. Entonces, según Pero ven acá, ahora en esta coyuntura, si es a llevar ayuda, no pueden pagar por llevar entonces, ayuda. ellos no han querido derogar la ley, sino quitarla por unos días. Entonces, no puede ser así. Es la cosa que creo que va a haber que derogarla. Sí, pero tú hablas de modificar. Yo no realmente, yo creo que Trump ha querido modificar demasiado y hacer demasiadas cosas. Está bien que él prometió, fue un discurso totalmente Anti-status quo. sí, y fuera totalmente de los parámetros. Él quiso romper sobre eso y como una sociedad tan compleja, bueno, compró ese discurso. Pero yo creo que quiere desandar demasiado los pasos y quiere deshacer demasiado las cosas, sobre todo las cosas bien hechas. Porque recordemos que cuando Obama llegó al poder, estaba la crisis con Cuba, la crisis política, la crisis económica, el desastre del calabro económico que tenía esa nación, el problema inmobiliario y todas esas cosas. Obama restauró, por lo menos llevó a puerto seguro la economía de esa nación. Y entonces este hombre ha querido, y con el caso de Cuba, ¿cuántos presidentes no han sido enterrados ya después de la Revolución Cubana? Que a propósito están rehabilitando otra crisis con Cuba porque los Estados Unidos están acusando a los cubanos de unos ataques auditivos. Bueno. Varios diplomáticos norteamericanos han sufrido problemas auditivos. No, lo que pasa es que se ha puesto a oír demasiado cosas, entonces se le ha enfermado los oídos. Yo creo que se han puesto a oír lo que no deben. Lo que no deben. Entonces eso es lo que ha pasado, pero no, ¿cómo van a estar? Realmente yo creo que después de tantos enfrentamientos, tantos intentos por derrocar al gobierno cubano, por echar a perder todo, digo, de abajo todo aquello, yo creo que el que se busque un punto de avenencia, un punto de avenencia donde ese pueblo no sufra tanto, porque en definitiva todavía hay posiciones encontradas. Alguna gente entiende que el bloqueo era lo conveniente para derrocar el régimen, pero el régimen no se cayó. No se cayó. Entonces, mientras 50 tanto, y tanto, medio 50 siglo. y pico de años, entonces mientras tanto el pueblo estaba sufriendo las consecuencias de ese bloqueo económico. Y bueno, entonces, buscar algún tipo de avenencia, que la gente pudiera, los cubanos pudieran regresar allí, o que pueda el turismo desarrollarse, que puedan intercambios comerciales y determinadas cosas, por lo menos abrir alguna ventana. Y Obama abrió esa ventana. Y entonces este hombre quiere ahora de golpe y porrazo echarlo todo para atrás. Yo no creo que sea lo mejor. No sea lo más pertinente. Mañana es miércoles, mañana viene el doctor. Sí. Y como es natural, siempre él viene con su sondeo emocional muy interesante y me estuvo mandando mandando la agenda que va a desarrollar. La agenda de mañana. Vamos a ver la agenda de mañana. Invitados
Arisleidy Sánchez, psicóloga, experta en abuso infantil y especialista en violencia intrafamiliar. El tema, tratamiento psicológico a víctimas de abuso sexual infantil. Ese es el tema. Es un tema muy intrigante. Es un tema interesante. De mucha actualidad. El doctor José Manuel Pérez Hernández para el día de mañana. Así que vamos a ver. Vamos a hacer una pausa en lo que se investiga el caso. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, bueno, vamos a seguir desarrollando algunos temas. El programa de esta tarde. Le mandé al director una foto que me había mandado en el correo familiar. Sí. Una foto de mi hijo Carlos Alberto y Yanil, su esposa. Están de aniversario.
Efemérides familiares. Efemérides familiares, Sí. están de cumpleaños. Ya, Ahí ya. está Carlos Alberto Encarnación, Yanil Suárez, su esposa, están de aniversario. Allá estoy yo en el fondo. Sí. Y entonces por la calvicie me conocí. Y allá están los padres, a la izquierda los padres de Yanil. Mi esposo oculta detrás de Carlos. La mamá de la novia es la del vestido amarillo, ¿no? Vestido amarillo, así, Sí. esos son sus padres. Felicitaciones para ellos. Ellos no sabían que yo iba a sorprenderlo con eso. Sí, sí. Pero las felicitaciones, felicitaciones y felicidad eterna Y sí, para y que se Dolphines. continúen desarrollando porque tu hijo, que es un meritorio profesional y me dicen que su novia, que además de ser una joven muy agraciada, es también Sí, son- altamente calificada. Así es. Yo Eso es y muy la bueno. familia nos sentimos orgullosos de ellos, de los dos. Es una parejita, son abogados los dos. Sí. Y son dos cerebritos, yo lo puedo decir con orgullo. Uno se siente muy bien. Pero claro, él trabaja en el Tribunal Constitucional, con el secretario del Tribunal Constitucional, tiene responsabilidades de primer orden, mucho peso encima, responsabilidades encima. Y ella trabaja en el área legal del Banco de Reservas. Entonces, ambos realmente son unos jóvenes que mantienen permanentemente... Y están desarrollando carreras. Sí, pero que yo digo, mantienen orgullosa a su familia Sí. por su desempeño, por su comportamiento, por su forma de manejarse, y aspiraciones de progreso profesional y personal. Sí. Todas esas cosas hacen sentir bien a uno. Por eso quise yo, porque en definitiva esas son de las cosas que uno se lleva. Total, Sobre todo, uno se sí. siente. Ahí estaba yo con mi Luis, la gran fortuna es esa, la alta preparación que tienen tus hijos, su comportamiento ético, que nunca Claro. han sido y vistos que en no- algún escándalo. Y que no ni le nada. dan esos tormentos, felizmente, no le dan esos tormentos Esa es la gran fortuna. que reciben los padres. Y después cuando ya uno es abuelo, Sí. entonces uno tiene a cada rato que coger para donde los nietos, como yo ayer cogí para donde mi nietecita última, que está de cumpleaños el día 6, estamos a 3 hoy, dentro de 3 días, el viernes, ¿Cuántos añitos cumple? 2 añitos va a cumplir. Y ayer me dio un abrazo y ya dice abuelo. Tú feliz. Aprendió a decir abuelo, así que Tú- ya tú feliz. No, pero imagínate, ese es un juguete. Sí, Ese es el juguete de uno a estas edades ya. ¿Qué uno va a hacer? Y mira con lo de la crisis, porque yo insisto, la familia dominicana está en una crisis terrible. Por ejemplo, este fin de semana aconteció, creo que en Los Armácigos, el caso de una niña de 13 años que fue violada por varias personas, por varios, que parece ser que era una jornada irregular porque estaba el novio de ella, le dieron muchísimo alcohol, la niña ha quedado muy ¿Alcohol a maltratada. la niña o al muchacho? Todo el mundo bebió alcohol. Todo el mundo bebió. Sí. Y después se armó un desenfreno. Entonces, el mismo hecho de que los padres hayan perdido el control de esta joven de 13 años y que estos jóvenes exhiban esas conductas no solamente licenciosas, sino contrarias a la ley, es una evidencia de que a nosotros tenemos muchos problemas que atender. Hoy se revela que, creo que en un sitio del sur, una niña de 10 años aparece ahorcada. O sea, hay situaciones que evidencian un mal de fondo Claro, no, que amerita mucha atención. Y hay una vulnerabilidad, hay una exposición por parte o que afecta a las personas en sentido general, porque por donde quiera aparece un cuerpo por ahí tirado, Sí, aparece alguien o violado, atracado, o ahorcado o mutilado. Entonces, todo ese tipo de cosas denota una falta de control, por un lado, un control en sentido general de las autoridades, familiar, de la sociedad, Claro, pero también un desprecio por la vida. sobre todo. Un desprecio Eso por la se vida. está evidenciando Ya mucho. como que nada, y todo es todo, aquello que dicen Sí, los sí. muchachos. O sea, Esa frase la inmortalizó el viejo Expedipó en Santiago, porque Sí. fue el que la creó. O sea, que él tenía una emisora, Radio Cibao, era muy imaginativo, siempre fue muy folclórico, un hombre muy bueno y muy decente.
Expedito el viejo Expedito, el papá de Expedito Po, mi amigo. Bueno, fue el papá. El papá de Porque Expedito Po. Expedito que, que fue buen virtualmente dejó el canto y entonces Sí. era agrónomo también. Es agrónomo ahora. O es agrónomo. Ahora es coronel del ejército. ¿Coronel del ejército? Sí, Yo no sabía. sí, Expedito. Ah, Coronel, mi amigo yo no Expedito. sabía. Y él, bueno, un excelente. sigue teniendo, yo creo que ya no, el programa en la madrugada que él tenía, el programa campesino. Creo que de sí. orientación campesina. Creo que lo tienen por la voz de las Fuerzas Armadas. Lo tenía en la emisora del Estado, en Radio Televisión Dominicana, muchísimos años, a primera hora, orientaciones a los campesinos, a los productores más bien, Sí. como agrónomo. Pero yo no sabía que él era coronel. Sí, hace tiempo. Él tiene el programa por la voz de las Fuerzas Armadas. No sé si lo mantiene, pero en una ocasión él me invitó, porque él es santiaguero, como decimos. Lo de por allá, él es de la San Antonio, porque él vivía alrededor del lugar donde está la iglesia de San Antonio. Y desde muchacho pues nos tratábamos. Siempre fue un cantante fabuloso, con una voz privilegiadísima. Él tuvo que dejar el canto porque a veces se le olvidaban las canciones en medio de la... Si yo hubiese sido cantante, se me hubieran olvidado las canciones también. Porque yo no me sé ninguna. De los zapaticos me aprieta y las medias me dan calor. Después de ahí yo no salgo. Bueno, tú sabes que yo recuerdo que un día él empezó a cantar una canción y terminó cantando otra. Reloj no marque las horas. Pero lo más asombroso es que Jorge Tavera le seguía. Le siguió le caía atrás. Sí, el perseguidor de la música. Ay. Pero una gran persona es Pedi. Mira, hablando de otra cosa, de política, a mí me gusta, uno no le gusta la política, pero se mete en ella cada rato y siempre cae en ella, como el pueblo dominicano. Ayer fue el presidente del Partido Revolucionario, el ingeniero Miguel Vargas, que por demás es canciller de la República. Fue con un equipo directivo de esa organización a la Junta Central Electoral a presentar su propuesta, opinión relacionada con las modificaciones a la ley de partido y electoral. Ahí él se inclina por la posición de primarias abiertas. Sí. Ahí coincide, en este sentido coincide con la posición de un sector. Con el presidente Medina. Con el presidente Medina, que es con quien él tiene alianza política en esta última etapa. Recordemos que primero firmó con el famoso acuerdo de las corbatas azules, fue con Leonel que se firmó. Después yo no recuerdo qué color era que tenía la corbata, pero eso no se ha resaltado el color de la corbata. No, parece que no tenían la misma corbata ese día. Entonces, los mismos colores de corbata. Pero más bien fue una forma de dar un espaldarazo. Fíjate que la visita fue ayer. Sí. Eso fue para que coincidiera con la reunión de anoche del comité político del PLD. Sí. Su reunión que consistió muchas expectativas. Claro, pero era una forma de darle un espaldarazo. Como él no iba a estar en el seno de la reunión del comité político, entonces era una forma de dar este espaldarazo. El presidente de la Junta Central Electoral volvió a aclarar, a recordar más bien, de que primero, él es institucionalista. Cualquier cosa que se apruebe, que sea ley, él va a respetar la ley, pero hace la salvedad. Señores, para hacer unas primarias como algunos sectores creen o quieren, tiene que buscarse los cuartos. Dice, hay que saber de dónde van a salir los fondos. La ley, me enteré que hay una ley que dispone, un fallo que dispone que se precise bien cuáles son la cantidad de fondos que se dispone. ¿Cuál es el origen la cantidad y la existencia de los recursos? Claro. Entonces, recordaba a alguien que creo que fue Orlando Gil en su columna del periódico El Diario Libre, que aun cuando no está firmada, es Orlando, yo lo afirmo, que él firma, que él no firma, pero lo hace de buena tinta. De buena tinta, en El Diario Libre, en la contraportada, la última página del periódico El Diario Libre. Allí él recuerda que quién más que el doctor Castaño Guzmán, presidente de la Junta, para hablar de esas cosas,
porque él fue que él elevó en su momento el recurso de inconstitucionalidad. Así es. O sea, él fue el que tomó la iniciativa. Ujú, Y recordemos también, ya que se está hablando de eso, que él fue vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Él fue vicepresidente. Que es un hombre entonces muy enterado y Pero muy, claro. y muy vinculado a todas estas decisiones. Claro, y a esas decisiones, a esas reformas que en un momento determinado se encaminaron, él tuvo que ver con estas Claro, cosas. claro. En materia electoral, ya él había sido presidente de la Junta Central Electoral. O sea que él está muy bien Entonces, empapado de en todo. materia electoral, ¿quién, eso se lo recuerda hablando? ¿Quién más que él para orientar, para edificar? Lo demás es una forma de perder el tiempo. Sí, sí, porque el hombre está muy bien enterado. Pero claro, Así claro. es. Vamos a hacer la pausa final. Volvemos. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Danilo, a coger prestado a los cronistas de arte unos minutos. Sí. Y sobre todo tu sobrina desertó para meterme en del son de arte que le para meterme en su especialidad, ya que ellos no lo hacen, que o hacen todo lo contrario de lo que tienen que hacer, yo lo voy a hacer. Mira, yo estuve con mi esposa en el espectáculo de Yuri, es tremendo espectáculo. Allí no faltó nada, nada. Mejor no podía ser el espectáculo. La inmensa artista, inmenso ser humano, extraordinario ser humano. Cuando digo no faltó nada, excepto el nombre del artista contraparte, de la parte dominicana, la parte criolla. Que es obligatorio que se es presente. obligatoria, pero que de un tiempo a esta parte se ha convertido como un relajo. En algunas ocasiones, algunos promotores de espectáculos lo que hacían era que ponían al locutor, al maestro de ceremonia, como la contraparte. Y él, como él está dentro del arte también, bueno, tiene que ser un artista, hembra o varón. Sí. Tienen que poner como contraparte. ¿Qué resulta?
Es una legislación muy bien intencionada y que los mexicanos han reivindicado siempre. En México eso se respeta. Sí. Aquí eso es un relajo. Aquí se pone de relleno y a regañadiente. Y hay una práctica, yo no voy a decir una política, una práctica. No hay política, lo que hay es una práctica muy humillante, muy excluyente. Para el artista criollo. Y abusiva para el artista criollo, de anulación. Yo recuerdo perfectamente, no sé si tú recordarás, que antes tú escuchabas un espectáculo, decían, fulana de tal que viene y cosas, y bueno, decía, y del país, fulana de tal o fulano de tal. Entonces, en la promoción que se hacía por televisión, por prensa escrita, por radio, por toda parte, y hasta en los cartelones, grandes artistas que se promovían, o espectáculos con artistas internacionales, se ponía el nombre, porque es que la oportunidad que tiene ese artista para promoverse, para que el gran público lo conozca. Así Entonces, es. no. Aquí fui un día, creo que fue en el centro de eventos de Sanssouci, había una artista dominicana brillante. Yo no te sé decir cómo se llama. Yo no sé cómo se llama, porque ahí no se anunció, no se presentó, no se dijo el nombre en ningún momento. Y ella, de manera humillante, de manera atropellante y abusiva, desde todos los puntos de vista, la presentaron a ella delante del telón que pusieron para tapar el escenario, que se reservaba a la exclusividad de los artistas principales, que creo que eran Facundo Cabral y Alberto Cortés, creo. No recuerdo, o Gilberto Santa Rosa, una cosa de esa. Pero el asunto es que, o a la inversa, porque después pasó lo mismo en el Teatro Nacional. Entonces, ya eso pasó 3 veces, y como pasó, esta es la tercera y la vencida, yo escribí la columna, justamente la columna del día de hoy, yo se la dediqué a ese tema, humillante, o Sí, humillación. Se lo dediqué a ese tema, Danilo, porque oye, un artista delante del telón, que inclusive se formaba una sombra atrás en la tela, en el gran telón que tapaba el escenario, y ella casi cayéndose, salió por una esquinita del telón y estaba medio a medio, formaba una sombra atrás, y entonces el artista cantó con todas las condiciones extraordinarias del mundo, Pero con las limitaciones pero con las escénicas. limitaciones escénicas y el abuso de que ni siquiera dejarle pronunciar su nombre. Que yo creo, porque yo no he visto que nunca, ninguno de los 3 casos, el artista ha dicho, yo me llamo fulano de tal. No. Es porque, aunque sea conocido, yo veo que Johnny Ventura está le habla a Johnny Ventura, que promoviendo un producto. Entonces, ¿y quién no conoce a Johnny? Bueno, entonces estos artistas, la oportunidad que tienen es esa de promoverse, y es abusivo. Yo creo que no le permiten ni siquiera que ellos mencionen su nombre, porque esta joven, en el caso del Hotel Jaragua, que fue contraparte de Yuri, ella dice, yo voy a interpretarle una canción de Guaso Brazo Band, otra de Pavel Núñez, y otra que gracias al Señor, que gracias a Dios, es de mi autoría, pero Gillo Sarante la convirtió en salsa, qué sé yo. Pero que ella, yo, pero sin mencionar su nombre. Yeah. Y todo el mundo, la aplaudió todo el mundo, Pero se quedó sin pero saber. nos quedamos todos sin saber cómo se llamaba. Ayer, leyendo a Quiñones, que es cronista de arte del Diario Libre, Guillermo Quiñones, que es de origen cubano, pero ya está aplatanado aquí en el país. Hace tiempo. Quiñones decía que era una joven de bonita voz, cálida y que prenden el público, que prenderán el público, algo así. Pero entonces, para ayudarla, le agregó de imagen fatal, porque se presentó como acabada de salir de una clase de la universidad. Ella fue en jean, o sea, fue muy sencilla, y entonces yo le dije, con el perdón del especialista, quizás pudo haberse puesto otra cosa, Sí, pero ¿qué resulta? Que muy probablemente el vestido que ella hubiera llevado le costaba más lo que le estaban pagando. Muy Esa es la posible. diferencia. Sí, muy Sin bien. embargo, Yuri
que tiene buena posición económica por los éxitos que ha tenido en el arte, exhibió toda una constelación de trajes, bellísimos, lindísimos, pero tú sabes de quién, de Giannina Azar. Pero fueron unos trajes que se los prestó Giannina Azar para promoverse. Sí, entonces Giannina fue con toda su familia, estoy hablando de espectáculos, pero bien, y de arte, pero lo que no hacen los cronistas de arte. Entonces, Giannina fue con toda su familia, qué sé yo, y bueno, pero le dio toda la vestimenta. Debió haberle hecho un vestido también al artista dominicana, a la criolla, que se resaltara. Que solamente iba a salir una vez al escenario y le iba a salir mejor y quizá hubiera sido mejor presentada. Entonces, Guillermo Quiñones debió resaltar eso, que yo no he visto nunca que ningún cronista de arte, de esos que están en Acroarte, han defendido eso, que al artista criollo debe promovérsele. Y a Mocava se ha venido muy a Y a Mocava se ha vuelto una mojiganga, y yo no sé si existe ya eso, ni siquiera si tiene local. La Asociación de Artistas debería, como hacen los mexicanos, defender lo suyo y defender eso y obligar que al artista criollo no solo se le ponga como relleno allí, sino que se le pague, se le bien pague y que además de eso se le mencione su nombre y se le incluya en la promoción, que es el mayor beneficio que ese artista va a recibir. Entonces, porque hay mucho aplauso, porque es buena, cantó bien, pero ¿cómo se llama ella? Entonces, yo protesto por ese tipo de cosas. Ojalá que César Suárez, mi amigo César Suárez, le recomienda a Cesarito, su hijo, que es el que agarró la antorcha en la promoción de los espectáculos, que por favor, eso no quita nada. Que enmiende esa práctica. Los artistas criollos te se lo van a agradecer. Se lo van a agradecer los artistas criollos. Ahora, ¿cuántos legisladores no hay ahí haciendo nada? Deberían encargarse de ese tipo de cosas. Eso debería ser por ley, establecido por ley. Yo entiendo que es por ley, Luis. Lo que pasa es que ha habido poca vigilancia. No, por ley es que haya una contraparte. Ellos cumplen con poner a Juan de los Palotes allí. Le dan 3 cheles, o yo no sé si le dan mucho, pero el asunto es que los anulan. Es que los anulan. No debería porque si se menciona, bueno, tuve yo que leer a Quiñones para saber que la joven se llama Kiara Franco, con K, Kiara Franco. Oiga ese nombre, esa es una artista criolla de última cosecha, canta lindísimo, pero no la promovieron en el espectáculo. Y que parece que canta autora, por lo que me dice también. Sí, porque un disco de ella lo convirtieron en salsa. O sea, a propósito, Luis, he visto la noticia, ya que tú hablaste de moda de diseñadores, que Jorge Díez está muy enfermo y se está quejando él de que sus amigos, lo han abandonado. En la cárcel y en el hospital es que se conocen los amigos. Lo mismo dijo mi colega Cholo Brenner, que murió. Él se queja de eso y él tiene un tratamiento muy costoso. Inclusive, recientemente se publicó un reportaje. Él publicó algo en las redes. Entonces, de ahí, creo que fue Guillermo también que se encarga de un poco de esas cosas. Ojalá se encargue de eso que yo estaba comentando. Yo me quejo de que porque él estaba mirando el espectáculo igualito que yo, entonces habló, lo que hizo fue echarle una vaina a la muchacha, en vez de decir que no está bien vestida, y no vio lo otro. Bueno, entonces él resaltaba que Jorge Díez se estaba quejando de que no lo visitaban, de que no, su fama y su cosa, porque ya él no tiene fama, él no lo busca y él está enfermo. Pero de todas maneras él sigue con el ánimo levantado, o sea, él quiere sanarse y él quiere una comunicación con el presidente Danilo Medina. Ojalá que el presidente haga como hace a veces doña Margarita, que quieren verla y se le aparece a la gente allá, o su esposa. Que le haga una visita sorpresa. Qué sé yo, una visita sorpresa, o le mande a alguien que lo sorprenda. O una llamada sorpresa. O una llamada sorpresa, con una llamada puede hacer, eso no quita nada. Una llamada de un presidente. Claro, entonces, pero él lo publicó, a la gente que ayuda al presidente en estas cosas, que tienen mucha fibra, mucho carácter humano, le dé una manito en eso es bueno, eso le da, humaniza a los presidentes, ese tipo de cosas. Así es. Yo creo que el presidente Medina tiene buenos asesores,
Ojalá uno de esos asesores les recomiende eso. Yo se lo recomiendo a los asesores, que lo asesoren en ese sentido. Esperemos. Sí. Esperemos que nuestro ex amigo Rodrigo Marchena no esté oyendo. Él nos oirá después que te fuera el poder. Sí. Pero bien, el tiempo pasa. Sí, se nos Bien, fue el tiempo. Nos vamos, mañana viene el doctor, mañana es miércoles, Sí. viene el doctor y el jueves, yo no voy a estar el jueves, Danilo, prepárate, porque el jueves va a haber una actividad de reforestación allá en Ocoa, en mi remolcadero de burro. Va a ir un paquete de instituciones, la sindicatura de Ocoa, de Sabana Larga, la gobernación, que eso me lo comunicó la Dirección de Medio Ambiente esta mañana, Ya, que van a hacer un operativo allá arriba en la loma. Y tú vas a estar Entonces ahí. voy, tengo que ya Claro, ser de anfitrión Sí. a ese evento que no me lo puedo perder, yo que soy amante de la naturaleza Así es. y del medio ambiente. Así que allá estaremos, tú te encargarás con el general, Perfecto. Sí, no hay de problema. dar las órdenes. Así es. Bien, nos vamos, nos vemos.